Una de la tarde con 32 minutos y arrancamos nuestro segmento hashtag COVID-19 con Rolando Escaró, jefe de la sección Internacionales de Latina. Rolando, buen jueves, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Siri? Buen jueves. Bueno, un poco preocupado con lo que acaba de pasar con esa persona que ha fallecido por el consumo de dióxido de cloro. Que otras dos también han caído. Claro, que ya se había advertido la peligrosidad de esta sustancia, pero que bueno, tiene mucha fuerza en redes sociales y es un poco preocupante, ¿no? Así es, hay que dar a conocer más de estos casos, lamentablemente, para que la gente empiece a tomar conciencia, ¿no? Exacto, y un poco que vean cuáles son las consecuencias del consumo de ese tipo de sustancias que no están reglamentadas, tampoco tienen una autorización, digamos, del gobierno, ¿no? Y que son sumamente peligrosas. Pero también lo que ha causado gran preocupación y gran alarma esta semana es el hallazgo de una nueva cepa de COVID-19 en Indonesia. Los científicos advierten que es mucho más contagiosa, pero eso no quiere decir que sea más letal. Vamos a verlo. Mientras una nueva ola de contagios de COVID-19 causa alerta en gran parte del mundo, un grupo de científicos detectó una nueva cepa infecciosa de coronavirus en Indonesia. El Instituto de Biotecnología Molecular de Yakarta confirmó que esta nueva mutación se llama D614G y fue encontrada mediante los datos de secuenciación del genoma de las muestras recogidas por los científicos. Lo más importante es que, aunque es infecciosa, es más leve que la del COVID-19 y aún se necesitan más estudios para determinar si esta nueva cepa es la causante del rebrote que se está registrando en varios países del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta nueva cepa fue identificada en febrero y ha estado circulando en Europa y América desde esa fecha, pero también ha sido encontrada en Singapur y Malasia, cercanos a Indonesia. Una de las mayores preocupaciones se centró en saber si estas mutaciones tendrían impacto en la efectividad de las vacunas que se están desarrollando. Ante eso, el director del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades aseguró que no hay evidencia al respecto. Todo el mundo está preocupado por la mutación. Obviamente el virus está mutando. En cuanto al conocimiento que tenemos o los datos que tenemos en este momento, no vemos ninguna mutación que tenga algún efecto para las vacunas en desarrollo. No hay evidencia. Cepas diferentes de coronavirus ya habían sido detectadas en marzo y agosto y fueron señaladas como responsables de la rápida propagación de la enfermedad en Estados Unidos. Se trató de mutaciones que hacen al virus más contagioso, pero a diferencia del original no son capaces de causar grandes estragos en la salud de los pacientes. Bueno, la verdad es que esto de alguna manera ya se había anticipado, pero ¿cuáles son en todo caso, Rolando, las diferencias de tantas mutaciones cuando hablamos de cepas y por qué hacen que el contagio sea mayor, ¿no? No sé si también de repente incluso las secuelas, por ejemplo, cambien en distintos pacientes. Lo que hay que entender respecto a los virus, digamos, voy a poner un ejemplo un poco burdo, es como que funcionan como la aplicación de un celular, que periódicamente se tiene que ir actualizando para mantenerse, digamos, vigentes. En el caso de los virus, hacen lo propio para poder ser más contagiosos, porque ese es obviamente su propósito. Lo que se determina no es que necesariamente muten para hacerse más letales, sino que mutan para que se puedan propagar más rápido. Ahora, esta nueva cepa encontrada no es propiamente nueva, no es la única que se ha encontrado. Ya se habían detectado una, por ejemplo, en febrero, que había estado circulando en Europa y también en nuestra región. Hay otra que se encontró en marzo posteriormente en Estados Unidos y en agosto se detectó otra diferente también en Estados Unidos y que incluso muchos científicos confirmaban de que esta nueva cepa o tenían la teoría de que esta nueva cepa había propiciado un disparo de contagios en ese país. Probablemente en nuestro país también ocurra lo mismo, pero lo importante es descartar, como tú preguntabas, es que no va a dejar secuelas diferentes al coronavirus que ya conocemos y tampoco se va a ver afectado, o mejor dicho, lo va a hacer inmune a las vacunas que se están desarrollando, porque abarcan una mayor cantidad de cepas. Ahora, ¿cómo los médicos saben qué cepa tendría alguien acá, por ejemplo? Así como hemos visto la diferencia entre pruebas rápidas, pruebas moleculares, ¿cómo determinar, no es cierto, si ha habido esta mutación aquí, etcétera? Eso se determina porque los virus, cuando se multiplican en el organismo de una persona, no hacen una copia de sí mismos. Es como si ellos mismos no se clonaran. Tienen que alojarse en una célula del cuerpo que invaden y a partir de ahí se reproducen. Entonces, de esa manera pueden rastrear cómo ha ido cambiando analizando a diferentes pacientes.
Bueno, y entiendo que también hay novedades desde la Universidad de Oxford. Así es, el equipo de la Universidad de Oxford anunció que muy pronto comenzará el reclutamiento de voluntarios para los ensayos de la vacuna en nuestro país. No han precisado aún cuándo van a comenzar las pruebas, pero sí han dado muchos adelantos de cómo va a ser este proceso. Vamos a ver. La Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca iniciarán muy pronto el reclutamiento de voluntarios en Perú para los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus. Aunque no precisan una fecha exacta, el comunicado publicado en la web de la universidad brinda detalles sobre el proceso que forma parte de la tercera fase de investigaciones. Explican que los voluntarios recibirán 2 dosis de una vacuna o placebo y serán administradas con 4 semanas de diferencia entre aplicaciones. Y también precisan que el número de voluntarios que reciban la vacuna será el doble de los que reciban un placebo. El equipo de científicos no reveló el número de voluntarios que serán necesarios, pero informaron que en Estados Unidos han sido reclutados 30.000 pacientes mayores de 18 años, de diferentes grupos étnicos y geográficos que están completamente sanos o tienen condiciones médicas estables. El ensayo evaluará la eficacia y seguridad de la vacuna en todos los participantes, así como las reacciones locales y sistémicas, y en especial se evaluará la respuesta inmune de 3.000 participantes. Probablemente el reclutamiento en Perú sea muy similar al que se llevó a cabo para probar las vacunas de la empresa Sinopharm de China, que será aplicada en 6.000 voluntarios divididos en 2 grupos. Bueno, y toda una fase, o todas esas fases en donde ya llegamos a la fase 3, por ejemplo, en el caso de Sinopharm. Ayer vimos cómo llegaron los representantes de China y ahora tendríamos también entonces de visita a los de la Universidad de Oxford. Así es, eso ya un poco lo había anunciado el presidente Vizcarra a inicio. Hay un cronograma, ¿no? Ajá, que esa vacuna de Oxford es la que está desarrollando en paralelo con los laboratorios AstraZeneca. En el anuncio del presidente habían dicho que este ensayo o el reclutamiento de voluntarios podría comenzar a finales de agosto. Bueno, ya estamos en los primeros días del mes de septiembre, probablemente comience muy pronto. En Chile, por ejemplo, ya se tiene una fecha que es el 14 de septiembre cuando va a comenzar ya la prueba, o sea que el reclutamiento de voluntarios va a ser antes. Esta vacuna de Oxford y AstraZeneca ya se está evaluando en Brasil, se está evaluando en Estados Unidos, se está probando también en Sudáfrica, donde los pacientes voluntarios ya están siendo observados, ¿no? Hasta el momento todos han tenido respuestas favorables, han desarrollado los anticuerpos necesarios para combatir a la enfermedad, así que parece que es la que mejor se está perfilando, seguida de las vacunas que se van a probar también en nuestro país, ¿no? Que son las de China, que tienen también millones de pruebas ya en China y en otros países de nuestra región. Ahora, qué locura, porque si en 10 minutos, me parece, se agotaron los cupos para los voluntarios de la vacuna china, me imagino cuando llegue la de Oxford en 2 minutos va a volar, ¿no? ¿Siempre es el mismo universo, 3.000 personas? Sí, aparentemente es el mismo. Me imagino que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se mencionaba en la nota, habían utilizado 30.000 pacientes voluntarios, pero hay que tener en cuenta que es un país bastante grande, ¿no? O sea, tiene mucho más población que en el caso peruano. Entonces, la segmentación es un poco diferente, o sea, necesitas menor cantidad de gente porque hay menor cantidad de habitantes, ¿no? Y también se está probando en Chile y me imagino que siguen un patrón muy similar, ¿no? Entre los habitantes de Perú y Chile y tal vez otros países de nuestra región, ¿no? Claro que sí. ¿Qué novedades? Hablando de ahora los Estados Unidos. Precisamente, un grupo de médicos en Estados Unidos advirtió que el coronavirus podría afectar la fertilidad masculina. Muchos pacientes, especialmente jóvenes menores de 40 años, estarían presentando un nuevo síntoma conocido como orquitis. Vamos a ver de qué se trata. A la tos seca, fiebre y pérdida de olfato y gusto se suma un nuevo síntoma de coronavirus en los hombres. Se trata del dolor e hinchazón en los testículos. Un grupo de médicos en Estados Unidos descubrió este nuevo síntoma conocido también como orquitis y que no solo causaría malestar, sino que además afectaría la fertilidad de los hombres. Según el informe de una revista médica, se llegó a conocer este malestar luego que un hombre de 37 años llegara a un hospital presentando los testículos inflamados y dar positivo al COVID-19 15 días antes. Los médicos tuvieron que darle tratamiento debido a la infección bacteriana que la aquejaba, por lo que se le aplicó antibióticos y antiinflamatorios.
Pero son muchos los hombres con este mismo síntoma. En su mayoría son jóvenes que no llegan a los 40 años y que acuden a urgencias producto del fuerte dolor que tienen en la zona genital. Esto no sería lo único. El semen de los varones infectados con COVID-19 demuestra una deficiencia en la producción de espermatozoides, lo que causaría problemas a futuro en la fertilidad masculina. Debido a este nuevo descubrimiento, los médicos piden a las personas que sientan malestar no dejar pasar más tiempo y acudir al médico lo antes posible para evitar que el problema pase a mayores. Ahora hemos hablado de una serie de secuelas, consecuencias, síntomas, pero esto ya es un nivel un poco que podría alertarnos más porque, dicho sea de paso, el COVID-19 en distintos puntos del mundo suele afectar más a hombres que a mujeres, ¿no? Exacto. Hay mayor cantidad de hombres contagiados que mujeres. Así es, así es. Hay una razón específica por la cual se ataca más a hombres que a mujeres. Pero en este caso particular tenemos que precisar que lo que han encontrado es un grupo muy reducido de personas. O sea, eso no quiere decir que le pasa a todo el mundo, le pasa a todos los hombres. O sea, no es de esta manera. Han encontrado esta reacción en algunos pacientes, muy pocos en Estados Unidos y me parece que 1 o 2 en Asia y en Europa. O sea, son casos muy raros. Pero esto podría vincularse a que es parte de una respuesta del sistema inmune de las personas, que para tratar de controlar, por decirlo, para tratar de controlar el virus, empiezan a generar demasiados anticuerpos que en lugar de hacer bien al cuerpo, empiezan a atacar al mismo cuerpo y puede producir un caso como este. O también hay otros médicos que señalan que esto es parte de un problema de circulación, de un problema vascular. Recordarán, por ejemplo, que hace unos meses detectaron que había muchas personas en Italia que habían muerto por problemas circulatorios y se decía que era consecuencia del coronavirus. Pero no es que la infección del coronavirus produzca estos síntomas o estas afecciones, sino que esto es un derivado de la infección. O sea, esta infección va a propiciar otras infecciones como la que estamos viendo ahora, como la orquitis, ¿no? Bueno, respecto a lo que tú mencionas, que hay mayor contagio en hombres que en mujeres, es totalmente cierto. Es cultural, creo, ¿no? Sí, o había un factor cultural. Aunque no lo creas, hay un factor en este tema que es un factor genético. Una investigación realizada en conjunto por científicos de Estados Unidos y de Arequipa también, ha encontrado que las hormonas femeninas bloquearían la entrada del virus a las células. Vamos a ver de qué se trata. Son varios los estudios que afirman que el coronavirus causaría una mayor letalidad en los hombres y la razón serían las hormonas sexuales de las mujeres. Una investigación realizada por científicos de Arequipa y el Hospital Massachusetts de Estados Unidos revela que los estrógenos, que son las hormonas femeninas, bloquean la entrada de este virus hacia las células. Esto quiere decir que las mujeres serían también menos propensas a contraer la enfermedad, ser asintomáticas o presentar síntomas leves. Para lograr esta conclusión, los investigadores realizaron las pruebas en ratones, aplicándoles estrógenos a través de las vías respiratorias. Así, dichas hormonas sexuales hicieron su trabajo, reduciendo la entrada de la proteína espiga del SARS-CoV-2 a las células del pulmón. Pero según los reportes de infectados en el Perú, el 30% de fallecidos son mujeres y en su gran mayoría son adultas de más de 50 años. Para los científicos, la hipótesis es que a partir de esa edad se reduce la producción de estrógenos. Ahora que se tienen los resultados en animales, se planea iniciar las pruebas en humanos. Los voluntarios serían pacientes del Hospital Honorio Delgado Espinosa de Arequipa. El objetivo es tener un tratamiento contra esta enfermedad. Sin duda, un estudio que responde las incógnitas de por qué hay menos contagios de coronavirus en mujeres a nivel mundial. Claro, algo que yo mencionaba, lo comentábamos ahora con Rolando, era el tema cultural, de lo que yo sé, porque tampoco, muy científica no soy, pero sí es cierto que hay, por ejemplo, más hombres, y eso está estudiado, que se lavan menos las manos, por ejemplo, o que tienen hábitos de protegerse menos ahora que el uso de la mascarilla o de otro tipo de implementos ha sido necesario. Normalmente hay un tema cultural en donde los hombres son los que dicen, ¿no?
esas son tonterías, yo salgo así y tú te quedas en la casa y no sé qué. Es un tema incluso que yo creo personalmente va mucho de lado con el machismo que hay en países como el nuestro, pero tiene mucho que ver con la falta de higiene en varios casos. Y eso podría ser los más vulnerables. Pero ya cuando hablamos de algo genético, algo de hormonas, es distinto, ¿no? Claro, bueno, hay una característica, como bien mencionas, que hace diferentes pues, a los hombres y a las mujeres. Tal vez las mujeres prestan un poco más de atención a los detalles y son más meticulosas en algunas cosas. Los hombres somos un poco más descuidados. Y como tú mencionas, hay un tema de machismo, de pensar que eres invencible o que no te va a pasar nada y que te hace ser descuidado. Pero en este caso apunta principalmente a la producción de una hormona específica femenina que se llama el estrógeno, de las que han detectado que de alguna manera protege a las células del cuerpo, en este caso de una mujer, y hacen que sean más resistentes al ataque de un virus. Los hombres tenemos una cantidad de estrógeno, pero muy pequeña, comparada con la de las mujeres. O sea, en el caso de los hombres se llama testosterona, y segregamos una hormona diferente, lo cual aparentemente hace que seamos más vulnerables. De hecho, la proporción de hombres a mujeres es mucho mayor tanto en contagios como en muertes, por ejemplo. Pero qué increíble que además esta sea una investigación peruana. A mí me parece muy valioso que empiecen a salir investigaciones que lleguen ya a conclusiones y finalmente de repente eso se pueda compartir con otros laboratorios que tengan la misma incidencia en términos de hombres y mujeres. Y yo creo que eso sería un muy buen precedente, sobre todo. Es muy importante destacar eso, que son científicos peruanos, arequipeños, los que están participando en, digamos, en esa teoría, ¿no? Que está muy avanzada. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. La verdad es que tú nos aclaras bastante siempre el panorama como cada jueves. Ya te tendremos seguro el día de mañana o la próxima semana, así que gracias como siempre por la información. Gracias a ti. Hemos conversado con Rolando Escaró, jefe de la sección Internacionales de Latina. Esto ha sido #COVID19. Una con 49 minutos ya.